¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra dogma? ¿Qué entiendes por el adjetivo dogmático? Quizás has escuchado términos como el dogma cristiano o el dogma religioso, pero ¿el dogma se limita únicamente a la religión? ¿Qué es el dogma y por qué es la contraparte de la filosofía? Pues para responder a esto, vamos a filosofar. ¿Qué tal, mi querida filósofa, mi querido filósofo, mi querida filósofe? Esto es Filosofía desde Cero, yo soy Gerardo, y el día de hoy vamos a ver un término muy importante en filosofía, el concepto de dogma. Y esto no es raro, ya que la filosofía es el total opuesto del dogma. No porque la filosofía tal cual tenga como propósito ir buscando todos los dogmas que tiene la gente y atacarlos, sino porque para que un argumento sea filosófico, debe de ser lo menos dogmático posible. ¿Qué significa esto? Pues vamos primero a la definición de dogma. Para esto vamos a utilizar el ligero y de bolsillo diccionario de filosofía de Nicolás Abagnano, que es el que tengo por aquí. Según este diccionario, el dogma es opinión o creencia. En este sentido es usada la palabra por Platón, y los escépticos la oponen a epogé o suspensión del asentimiento, que consiste en no definir la propia opinión o creencia en un sentido u otro. ¿Alguien le entendió? Vayamos mejor a la palabra dogmatismo, a ver si es un poco más clara. Un nuevo significado de dogmatismo fue el atribuido a la palabra por Kant, que identificó el dogmatismo con la metafísica tradicional y lo entendió como el prejuicio de poder progresar en la metafísica sin una crítica de la razón. Y un poquito más adelante, en el léxico filosófico actual se habla de dogmatismo a propósito de quienes tienden a dar por intocables sus propias teorías, sin estar dispuestas a discutirlas críticamente, y mucho menos a revisarlas o refutarlas. Estas definiciones pueden parecer un poco ambiguas, pero unos ejemplos nos van a aclarar las cosas. A grandes rasgos, el dogma se puede entender como la creencia injustificada que tiene un individuo, que da por verdadera, y que ese individuo no está dispuesto a criticarla, a refutarla. El dogma más famoso puede ser el de la existencia de Dios. Enfocándonos en el cristianismo, existe un dogma cristiano. Este dogma cristiano es un cúmulo de creencias que pueden ser consideradas como injustificadas, ya que dan razón de sí misma por la fe, no tanto por razones o experiencias o pruebas. Es decir, creer en la existencia de Dios es una cuestión de fe, es un dogma. Es aquí cuando reitero que la filosofía no tiene algo en contra del dogma, sino que la filosofía se puede poner como el opuesto al dogma por su simple definición y porque la filosofía pone en duda todo. La religión tiene creencias cuya base es la fe, mientras que la filosofía se basa en razonamientos, en argumentos, en pruebas, en experiencias que están al alcance de nuestra mente. Muy bien, entonces comprendemos ya que en la religión existen dogmas. Existen dogmas, es decir, creencias cuya veracidad no está justificada y aún así se dan por verdaderas. De hecho, si dejaran de ser dogmas y comprobáramos, por ejemplo, la existencia de Dios, pasaría de ser religión a ser conocimiento. Pero, ¿el dogma existe únicamente en la religión? Oh, créanme que no. En muchas áreas del conocimiento humano existen dogmas, por no decir todas. Comencemos por la política. En la postura política de una persona puede haber un dogma, o incluso esta misma postura puede ser un dogma. Por ejemplo, puede una persona creer que el socialismo o el capitalismo o el comunismo son la solución a todos los problemas socioeconómicos del mundo. Puede esta persona creer que si no hemos visto la solución a todos los problemas mediante alguno de estos sistemas económicos, esto se debe a que no hemos aplicado la teoría de estos sistemas económicos a la realidad de manera correcta. A pesar de los grandes problemas, la pobreza y las injusticias que han generado ambos sistemas económicos, la persona que tenga este dogma, sea de uno u otro de los sistemas,
no va a aceptar ninguna de esas pruebas. ¿Por qué? Porque va a argumentar que en realidad eso es consecuencia de una mala aplicación del sistema económico. Esta persona entonces puede ser tachada como dogmática debido a que no está justificado en su creencia y sobre todo, a pesar de que uno le dé pruebas, esa persona no está dispuesta a discutir, a poner en tela de juicio sus dogmas, sus creencias. Después de todo esto ya podemos crear una definición mucho más clara, mucho más concisa, mucho más sintética acerca de qué es el dogma. El dogma es una creencia injustificada ante la cual el individuo que la tiene no está dispuesto a tener una actitud crítica con ella. Pero, ¿el dogma es perjudicial? ¿Es dañino? ¿Es malo? La respuesta es sí y no, y depende. Por una parte, no vemos nada de malo en que una persona tenga sus creencias, estén justificadas o no, en su mente, en su casa, en el ámbito privado. No tenemos ningún problema con que una persona, por ejemplo, profese una religión, crea en Dios, sea esto o no un dogma. Si una persona es cristiana, judía, musulmana, budista, ¿qué peligro hay? Ninguno. Y el Estado de hecho debe de garantizar la libertad de culto. Esto porque es cuestión de la vida privada de cada persona en qué cree y en qué no cree. E incluso, fuera del ámbito de la religión, una persona puede creer que la Tierra es plana o incluso que hay razas superiores e inferiores en la humanidad. Todo esto está en el ámbito privado y todo esto le corresponde a cada individuo en su vida individual, en su vida privada. Él está con sus creencias libres, sean cuales sea, en su casita. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una creencia de esta clase repercute en la vida pública? Es aquí cuando los dogmas pueden ser peligrosos, debido a que la manera en que nos relacionamos en la vida pública debe de ser racional, debe de estar abierta al diálogo y al debate. Regresando a la política, ¿qué es lo que pasa cuando una postura política dogmática busca imponerse en la sociedad? Por ejemplo, el dogma de la superioridad entre una raza y otra dentro del ámbito humano. ¿Qué pasa cuando este dogma va más allá de la vida privada hasta el ámbito público? Bueno, pues creo que a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de lo que puede pasar. Es aquí cuando ya podemos ver qué diferencia hay entre un dogma, entre una creencia injustificada y que no estamos dispuestos a criticar en nuestra casa, en nuestra vida privada, y un dogma en el ámbito público. Y quizás podamos creer que en la política este tipo de dogmas únicamente están en el sector conservador, en el sector que busca conservar los valores tradicionales, los dogmas tradicionales. Pero no, recordemos que el dogma tiene que ver con una creencia sea cual sea. Si esta está injustificada y si no estamos dispuestos al diálogo, cualquier creencia puede ser un dogma. Puede haber dogmáticos a favor y en contra de los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de los animales, a favor o en contra del capitalismo o del comunismo, de la represión de la ciudadanía o de la absoluta libertad de la misma. Puede haber incluso dogmas en la ciencia, sino que fue aquella creencia de que el universo giraba en torno nuestro, en torno a la Tierra, que nosotros éramos el centro de la Tierra gracias a que Dios había creado este universo para nosotros, para sus hijos. ¿Qué pasaba cuando alguien ponía en tela de juicio este dogma en la Edad Media? Hoguerita, mucha hoguera. Y bueno, quizás muchos de los que están viendo este video, quizás piensen que están exentos de dogmas. Quizás piensen que tienen una visión totalmente crítica de sus creencias, que jamás van a tener un dogma, y quizás ven también como bárbaros a aquellos que sí los tienen. Pues créanme que eso puede ser también un dogma, ya que ningún ser humano está exento de ellos. Todos estamos posibilitados a tener un dogma o a tener una actitud dogmática. Todos tenemos la posibilidad de, en un momento dado, aferrarnos a una creencia para la cual no tenemos justificación e incluso ponernos violentos para defenderla, teniendo una actitud totalmente anticrítica y estando cerrados a todo debate y a todo diálogo. Si no, métanse a Twitter. Van a ver que Twitter es simplemente una guerra de insultos con el fin de defender las creencias propias de cada uno de los usuarios. Y es que de estas guerras, en redes sociales, en donde todos nos insultamos para defender
las creencias más insignificantes, nadie está salvado, incluyéndome, la verdad. Muchas veces me veo envuelto en estas guerritas en Twitter de insultos para defender cualquier estupidez, tanto en la religión como en la política, o en la ciencia, o incluso en nuestra vida cotidiana. Estamos ante la posibilidad de tener una de estas actitudes dogmáticas, ante la posibilidad de aferrarnos, quizás por ego o por lo que sea, a una creencia injustificada y violentar al prójimo. Es aquí cuando la filosofía es tan importante, ya que la filosofía nos hace dudar de nuestras creencias. Después el resultado ya dependerá de ese análisis, pero la filosofía se atreve a dudar, se atreve a debatir, se atreve al diálogo. La filosofía dudó acerca de si había realmente o no una superioridad racial. La filosofía ha dudado del valor divino de la vida. La filosofía ha dudado acerca de si los animales son parecidos o no a nosotros. Ha dudado del dogma de que el universo gira en torno nuestro, del dogma de que la mujer es inferior al hombre, e Immanuel Kant derribó el dogma de la razón humana, esta creencia de que la racionalidad humana, de que el ser humano por medio de su razón puede alcanzar cualquier clase de conocimiento. Ahora imaginemos todos los dogmas que nos faltan por derribar mediante la duda filosófica. Como dijimos y volvemos a reiterar, la filosofía no tiene nada en contra de que tengamos creencias individuales en nuestra vida privada que no estén justificadas, pero en el ámbito público es donde se hace necesario el diálogo, el debate público, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, tanto en el arte, en la ciencia, en la política, en la cultura, en todo ámbito humano, es donde debemos de estar abiertos al diálogo, a la crítica. Si no, podemos tener graves consecuencias. La filosofía duda de todo. Y si tienes pensado ponerte a filosofar, ten en cuenta que al poner en duda todo, muchos de los dogmas que no has identificado todavía en ti o en la sociedad y que quizás te dan cierto estado de satisfacción o comodidad, pueden ponerse a temblar. ¿Estás dispuesto a filosofar y a dudar de tus creencias? Y para finalizar este video tengo una pregunta para ti. ¿Qué dogmas puedes identificar en ti mismo o en la sociedad o en algún campo del conocimiento? Si puedes identificar uno o varios, te pido que lo dejes abajo en los comentarios. Respecto al dogma, esto es todo. Espero que te haya gustado el video y que si conoces a alguien que esté dispuesto a dudar de sus creencias, que esté dispuesto a indagar si sus creencias son dogmáticas o no, o si ha tenido alguna vez actitudes dogmáticas, quiero que pases con esa persona este video para ver si se interesa más acerca de la filosofía. Yo soy Gerardo López Otelo, esto es Filosofía desde Cero y nos vemos en otro video para filosofar.